La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis. Verdaderamente es un placer que usted nos acompañe a lo largo de esta hora y media y que además nos haga llegar sus preguntas y sus comentarios. El tema en esta noche es de verdad muy interesante porque estaremos hablando acerca de la reforma laboral 2019 que han llamado Democracia, Derechos y Justicia. Así que les invito a que se queden con nosotros y a que participen de manera directa a través de las líneas telefónicas y a través también de nuestras redes sociales, en donde ustedes pueden ir llevando un seguimiento de este programa, que además lo estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, y lo hacemos de manera simultánea a través de Radio Tabasco. Así que si usted también nos está escuchando, háganos llegar sus comentarios. De verdad, el tema esta noche es muy interesante y es algo que además todos, tanto seamos empleados o seamos empleadores, debemos de conocer. Como ciudadanos, estar informados. Así que les invito a que se queden con nosotros en Mesa de Análisis. Vamos a ver una cápsula y enseguida volvemos. A finales de abril, la Cámara de Senadores aprobó la reforma laboral con la que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social. Sin realizar cambios a la minuta que le remitió la Cámara de Diputados, el paquete de ordenamientos que plantea dotar al país de democracia sindical, justicia laboral y proteger la negociación colectiva, se turnó al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. Así, el Día del Trabajo se celebró en México con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma, que es resultado de una larga lucha de trabajadores mexicanos por mejores salarios y condiciones de vida, y que responde también a los compromisos de la reforma constitucional de febrero de 2017 en materia laboral y de tratados internacionales. Las adecuaciones fueron tan amplias que a la Ley Federal del Trabajo se le modificaron 500 artículos. Esta reforma garantiza la libertad y democracia sindical, con voto libre, secreto, personal y directo, y con respeto a la igualdad de género para elegir a los líderes de organizaciones gremiales, y establece que los sindicatos habrán de someter a votación de todos sus afiliados los contratos colectivos de trabajo. Además, el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que se obstaculice la participación democrática de los afiliados, y las directivas deberán rendir cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio de los sindicatos. El registro del sindicato podrá cancelarse por incumplimiento de su objetivo cuando sus dirigentes incurran en actos de extorsión contra los patrones. Se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje y se sustituye por tribunales especializados pertenecientes al Poder Judicial. Se incorporan nuevas fracciones al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe a los patrones obligar a los trabajadores por coacción o cualquier otro medio a afiliarse o a retirarse del sindicato al que pertenezcan, así como a que voten por determinada candidatura y cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. Debe detectarse que por primera vez en la legislación laboral se tome en cuenta a las empleadas domésticas. Se establece que el patrón deberá cooperar para su instrucción general, inscribirlas al Seguro Social, pagar las cuotas correspondientes y otorgarles un descanso semanal. La nueva Ley del Trabajo refiere que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará las percepciones profesionales mínimas de los trabajadores del campo. La reforma hace explícito el respeto para las libertades y dignidad de las y los trabajadores, estableciendo que el trabajo debe efectuarse en condiciones que les asegure la vida digna y la salud. Establece que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, y dicta que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y obligaciones.
en esta noche para hablar acerca de esta reforma laboral 2019. Me encuentro acompañada por la doctora Norma Lidia Gutiérrez García, quien es consejera del Consejo de la Judicatura. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias por invitarnos, buenas noches. También está con nosotros Óscar Pérez Alonso, quien es magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, gracias por la invitación, muy a gusto estar aquí contigo, Lidia. También me acompaña el licenciado Antenor Sala Pinto, quien es presidente de la Academia Mexicana del Derecho Laboral y la Previsión Social. Bienvenido. Muy buenas noches, licenciado. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. El licenciado también Edgar Azcuaga Cabrera, quien es miembro de la Academia de Derecho Laboral y de la Previsión Social. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes y con el amplio auditorio del Estado de Tabasco y del sureste de México. También está José Luis Mora Flores, quien es vicepresidente de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que es esta reforma laboral, que sin lugar a dudas debe ser un reto tanto para la parte del Poder Judicial como para la parte de la abogacía y de los que se dedican a defender al patrón, al trabajador, dado sea el caso. Indudablemente enfrentar este reto para ustedes en el Poder Judicial pues lleva implícito una preparación y un trabajo muy arduo. Es cierto, esta reforma laboral es la más importante de los últimos 100 años, Linney, en México. Para el Poder Judicial, como muy bien lo dice, es un reto llevar a cabo la instrumentación de esta reforma en el seno del Poder Judicial. Como órgano de administración de justicia, pues es algo que sabemos hacer, pero esta materia laboral tiene varios factores que hace que ahora corresponda precisamente al Poder Judicial del Estado implementarla, resolver y responder al país sobre esta reforma. Magistrado. Buenas noches de nuevo. Efectivamente, esta reforma laboral viene afectar directamente a las antiguas juntas locales. Dentro de los preámbulos que se hizo la creación de juzgados laborales que pertenecerán a los poderes judiciales tanto de la Federación en materia federal como de los estados en sus diversas áreas, ¿no? El Poder Judicial del Estado, a partir del conocimiento de dicha reforma, entró en una etapa de preparación intensa para poder estar a tiempo para entrar en vigor. Dentro de las etapas de la reforma se entraron en 3 grupos a nivel nacional. El Estado de Tabasco va a entrar en el primer grupo, que posiblemente estamos hablando entre octubre y diciembre del año que viene. Entonces estamos en una etapa intensa tanto de capacitación al personal interno y se va en su momento con diversos grupos, con Secretaría de Gobierno, con las juntas locales, capacitando al personal que en su momento quiera presentar exámenes en el Poder Judicial para entrar a trabajar en el Poder Judicial, en los juzgados laborales que se crearán el año que viene. Muy bien, ahora esto veíamos en la cápsula de inicio que hubo una modificación prácticamente de 500 artículos. Es un reto también para ustedes como abogados. Empezamos a estudiar como entrando por primera vez a la Facultad de Derecho, porque si bien es cierto, necesitamos toda la capacitación y el conocimiento que hay por los abogados litigantes que defienden a patrones y abogados litigantes que defienden a trabajadores. Entonces, tenemos que estudiar todo porque también hay muchos capítulos y muchas actividades que no decían la reforma de 2012 o las anteriores, sino en esta ya dan otro paso a otras personas, a otros oficios para tener todo. También la vigilancia a los patrones que tienen que cumplir con todos los requisitos habidos y por haber. Por ejemplo, en un restaurante, los baños accesibles a las personas con discapacidad, tener todo. Lo que señale tanto la Secretaría de Salud, que todos están en un grupo, como la Dirección de Trabajo, la Delegación del Trabajo, para que se vea todo y ayudar a los patrones a cumplir con todo lo que señala la reforma laboral.
Licenciado Edgar Azcuaga. El 18 de agosto de 1931 entró en vigor la primera ley federal del trabajo en todo el país, derogando todos los códigos obreros y leyes laborales que habían en cada estado. ¿Sí? Posteriormente, en 1970. Después, el 1 de mayo de 1980. Posteriormente, el 1 de diciembre del 2012. Y actualmente tenemos la reforma que viene aunado prácticamente al cambio de gobierno federal y estatal en casi toda la República Mexicana. Una ley federal del trabajo que busca la dignidad, la justicia social, la equidad, porque así es el trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social, exige dignidad y respeto para la persona que presta el servicio, independientemente de su condición social, política, económica, cultural, laboral, preferencias sexuales, raza, color, etcétera. La trabajadora y el trabajador, el derecho de las mujeres, el derecho de los menores de edad para trabajar decentemente. Es un trabajo decente, un trabajo que tenga seguridad social. Es un compromiso que tenemos sindicatos y empresas, trabajadores y patrones, de buscar la equidad, de buscar la justicia social, de buscar que haya una mayor comunicación entre trabajadores y patrones para ser más productivos. Los tiempos actuales requieren de gente, y en Tabasco la hay, que sea productivo, eficiente, capaz, honesto, responsable, para hacer crecer más, no solamente a Tabasco, al sureste y a México. Muy bien. José Luis Mora Flores, en el ámbito contable, fiscal. Bueno, mira, esto de manera fiscal nos puede afectar de varias formas, ¿no? Por ejemplo, laboralmente, lo laboral y lo fiscal no están peleados. Entonces, esta tiene un tinte más conciliador. Entonces, trae algunos beneficios adicionales para los trabajadores, también trae más carga para los patrones, ¿no? Ahora les toca probar a todos los patrones el por qué se rescinde una relación laboral. Esto trae una carga de la prueba adicional, ¿no? Ha habido modificaciones para efectos de IMSS, para efectos de Infonavit, en donde un tema muy mencionado ha sido lo de las personas que trabajan en el hogar, en donde ya se vuelve obligatorio incluirlas en el seguro social, ¿sí? Pero adicionalmente, un tema también importante a nivel fiscal es que a los sindicatos se les va a permitir tener actividades lucrativas, y ellos, para efectos de ISR, están en un capítulo en el que no tributan para efectos fiscales, ¿no? Entonces ahora les van a poder permitir tener arrendamientos, cajas de ahorro y una serie de facultades que, pueden enriquecer y facilitar y empoderar a los sindicatos para tener alguna inversión, pero también hay que llevárnosla con cuidado, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera de este programa, invitándoles a que ustedes, por supuesto, que continúen con nosotros, pero además a que participen. Tenemos las líneas telefónicas a su disposición para mensaje. Mándenos mensaje de WhatsApp. Es más fácil para nosotros poder pasar sus mensajes y poderles dar una respuesta. Una pausa. Enseguida continuamos con más en nuestra mesa de análisis. Las juntas de conciliación y arbitraje ceden sus facultades al Poder Judicial. A partir de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales colegiados de circuito podrán atender controversias en materia laboral. Gracias por continuar con nosotros en Mesa de Análisis. Recuerde que nuestra línea telefónica continúa a su disposición. Y bueno, hablábamos acerca de la reforma laboral. Veíamos en esta cápsula del regreso al corte la conciliación y arbitraje, cómo ha cedido esas facultades al Poder Judicial, ¿no? Bueno, prácticamente es la reforma a la Ley Federal del Trabajo la que de manera general establece que la competencia ahora de toda controversia laboral le va a pertenecer ya al Poder Judicial del Estado. Para esta instrumentación de la reforma de la Ley Federal del Trabajo se requieren trabajos conjuntos de los tres poderes del Estado. Y lo que hemos estado haciendo es, hay un consejo que se encarga de la implementación de la reforma a nivel nacional, y
como uno de los lineamientos a seguir es que se formaran los comités interinstitucionales para efectos de llevar a cabo una armonización legislativa, un proyecto de capacitación, proyectos también de cómo va a ser la selección del personal que va a trabajar para el Poder Judicial resolviendo este tipo de asuntos. De manera coordinada, de manera sistematizada, hemos tenido reuniones, el compañero Óscar Pérez Alonso y su servidora formamos parte de los comités interinstitucionales que tienen que ver con la legislación y también con capacitación. Esto implica la armonización de nuestros cuerpos normativos para poder ejecutar los trabajos de esa Ley Federal del Trabajo. Entonces, tenemos ya proyectos, hay ya proyectos que se han hecho de manera conjunta tanto con el Poder Legislativo, con el Ejecutivo, que tienen que ver con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y con reformas también al Código de Procedimientos Civiles del Estado, en lo que aplica para la implementación de la reforma. Se han diseñado proyectos también de capacitación para efectos de lograr la selección del personal, porque a diferencia de otras materias, la Ley Federal del Trabajo prevé claramente que el operador jurídico, o sea, el juez, el secretario instructor, debe tener experiencia y lo establece como una prerrogativa constitucional. Entonces, en lo que llega el tiempo para que se instrumenten los tribunales y los centros de conciliación que quedan a cargo del Ejecutivo, pues es un tiempo valiosísimo que los tres poderes del Estado, de manera coordinada, estamos viendo la capacitación para que esa implementación sea un éxito. Porque la reforma laboral está fundada en lo que muy bien mencionaba el maestro Edgar Azcuaga, en un trabajo digno. Una de las políticas de la organización de la OIT es precisamente el trabajo digno, que es atender a la persona en su esplendor, en la dignidad. Esta reforma laboral a todos en el país nos toca. Miren, a diferencia de la penal, de la mercantil, pues en las familias, no todas las familias tienen un procedimiento mercantil, ni todas las familias tienen un procedimiento penal, pero en todas nuestras familias tenemos fuerza laboral. Todos, ya sea nosotros o lo que sea, de una o de otro modo, la reforma nos impacta sí o sí. Y el Poder Judicial está obligado a instrumentarla de manera correcta como los demás poderes, con la ayuda de ellos, pero que esa instrumentación sea de la mano, coordinada, y que finalmente se dignifique esa relación obrero-patrón. Ahora, veíamos ahí que los tribunales colegiados de circuito también ellos van a poder atender las controversias en materia laboral. Ustedes están preparando, ahora sí que todo el terreno para que este 2020, digamos, prácticamente hablamos de finales de 2020, pues esta ley ya esté implementada, ¿no? Sí, la reforma laboral está implementada para que entre en el último trimestre del año 2020, a partir de octubre, dependiendo de las situaciones, ¿no? En el Poder Judicial del Estado se necesitan crear juzgados laborales, porque obviamente estos no existen, ¿verdad? A excepción de la creación que se está haciendo vía ley. Entonces, se está haciendo un estudio y un análisis de qué forma se puede dividir el Estado para que estos juzgados puedan al mismo tiempo no hacer como están las juntas, que están localizadas a solamente Villahermosa, sino que sean digamos en los ríos, que no tenga que venir una gente desde allá a hacer el intentar hacerlo de tal forma, de acuerdo al presupuesto siempre, obviamente, de que no quedemos en un solo lugar como Villahermosa. Queremos regionalizar la Chontalpa, Ríos, posiblemente Centro Sierra quede en una sola zona, ¿no? Se están haciendo los estudios y los proyectos. Tenemos infraestructura en las regiones de los ríos, en las regiones de la Chontalpa, no tenemos infraestructura en el centro. Eso nos está dificultando en este momento ver. También estamos viendo la cantidad de rezago que traen las juntas locales, porque con el cierre de las mismas, las juntas locales dejan de recibir demandas, como en el antiguo sistema penal. El antiguo sistema penal dejaron de recibir demandas en el antiguo sistema y todo pasó al nuevo. En la materia laboral va a pasar algo parecido. Las demandas, a partir de esa fecha que entre en vigor en los poderes judiciales locales, empezarán a recibirse los nuevos asuntos en materia laboral en el Poder Judicial del Estado. Pero las juntas continuarán trabajando hasta terminar con el rezago que tienen.
Y estamos hablando de miles de expedientes, pues miles y miles de expedientes. Entonces, Muchos. también estamos previendo que en la forma en que se vaya acercando la reforma, la implementación de la misma en los poderes judiciales locales, pues muchos de los abogados dejarán de promover en las juntas esperando la entrada en vigor. En la junta posiblemente se tardan 2, 3 años a veces en juicios laborales. Nosotros esperamos en el Poder Judicial hacerlos en menos de un año. ¿Con esta reforma se pretende eficientar eso? Sí, obviamente, queremos que la materia laboral sea más rápida y eficiente, porque ya sabemos que una justicia que es lenta, pues realmente no es justicia, ¿no? Si un trabajador se tarda 3, 4, 5 años en lograr conseguir un laudo o ejecutarlo, pues ya no hubo justicia realmente. Nosotros queremos que en el Poder Judicial no suceda ese caso y que vengan siendo como asuntos civiles, 1 año, 6 meses, año y medio, cuando son largos, ¿no? No te puedo decir que no hay asuntos excepcionales que a veces sí se van muy largos, pero son excepcionales. La inmensa mayoría terminan dentro de ese término. Sobre todo si no se logra la conciliación, perdón. Sí, en lo que decía aquí el magistrado, el doctor, hay esta situación. ¿Qué le conviene al trabajador ahorita ya? La conciliación, el arreglo, porque ya la ley únicamente de salarios caídos sube año 2 meses. Entonces, si le va a tardar 4, 5 años, 3 años el juicio, únicamente le van a pagar el salario mínimo año 2 meses. Entonces, no le conviene. Ahora, ¿qué prefiero? ¿10 pesos ahorita o 10 pesos dentro de 4 años? Entonces, yo lo quiero ahorita. Entonces, eso se va a aligerar en los centros de conciliación. Tema muy importante el que ha mencionado el maestro Antenor. Gracias. Fíjese que la reforma laboral implementa la conciliación en una sede que no es la judicial y crea los centros de conciliación estatales. Esos centros, según la Ley Federal del Trabajo, dependen del Poder Ejecutivo de cada estado y deben estar dotados de profesionales, que es lo que platicábamos en el intermedio, profesionales en materia de conciliación, de mediación, en general de medios alternativos de solución de controversias y de toda esta clase de conflictos. El trabajador, cuando llega al centro de conciliación, que es en la etapa prejudicial, concilia realmente los intereses. Y cuando ya estamos en etapa judicial, ya hablamos de la conciliación judicial como tal, del litigio como tal. Pero esta reforma tiene apostado su éxito precisamente en la conciliación, y ese rubro de la conciliación es para fomentar o seguir fomentando una cultura de la paz. Lo que decía el maestro claramente, que es lo que más le conviene, no solo al trabajador, sino al patrón y al abogado. El abogado, si puede conciliar asuntos de un monto pequeño, pues le va a dedicar el tiempo realmente especial a aquellos que ameritan realmente una mayor atención. Entonces, esta reforma, para todo el foro que tiene que ver con la materia laboral, tanto los operadores de todos, si los vemos de manera circular, el litigante, el juez, el patrón como tal, el trabajador. Si nosotros fomentamos esa cultura de la paz, la reforma va a ser un éxito, porque está pensada para la dignificación precisamente de la persona en todo su aspecto. Esta reforma viene cargada de una dosis de filosofía que tiene que ver con que a la persona se le respete en su total integridad y que los jueces, los operadores jurídicos del nuevo sistema laboral realmente logren resarcir esa deuda que se tiene históricamente con el más débil. Finalmente vamos a volvernos a encontrar en nuestras primeras clases de derecho, de capital y trabajo. ¿Y qué va a hacer el juez? Va a ser el mediador, va a ser la persona a través de la cual se va a hacer esa repartición de riquezas que vimos precisamente cuando estábamos en la escuela, pero ya en la realidad. Y esa reforma tiene que ver con la conciliación. Esto no solo obedece a la cuestión política que está aconteciendo en nuestro país y a ese factor como tal, sino que obedece también a cargas internacionales que tenemos.
el artículo 23, el apartado 23 del TEMEC, que está en revisión y que tiene tan ocupado al país, ¿verdad?, tan pendiente, el capítulo 23 nos obliga a una justicia laboral diferente a la que tenemos. Entonces, en los jueces del nuevo sistema laboral va a descansar el éxito de esa reforma, y esta reforma tiene que sí o sí ir adelante. Hay tres tipos de juicios laborales. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar inmediatamente con más. De verdad que el tema está muy interesante y como bien decía la doctora y estábamos comentando en la mesa, es un tema que a todos nos debe de interesar y todos debemos de estar instruidos en él. Así que participe, recuerde que nuestra línea telefónica está a su disposición y continúe con nosotros en esa transmisión que estamos llevando en vivo desde las instalaciones de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Se establece la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un órgano autónomo de representación nacional que regulará el registro de asociaciones sindicales y conciliará conflictos obrero-patronales. La creación de este órgano responde a uno de los compromisos adquiridos por México durante la firma del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues esta parte de lo que veíamos antes de irnos a la pausa, que es la creación de este Centro Federal de Conciliación, del que usted nos hablaba, doctora. Bueno, la reforma establece los centros estatales de conciliación a nivel estatal y el Centro de Conciliación Federal y Registro a nivel federal, que es el que va a llevar ya los registros de los sindicatos, toda esta situación. Todos los contratos colectivos se van a registrar y ahora van a estar en la Ciudad de México ahí registrados. Antes de ir a la pausa hablábamos acerca de la dignificación del trabajador, que es básicamente de lo que se trata esta reforma laboral. Hablábamos de la manera de litigar. ¿Cambiará la manera de defender al trabajador? Así es. La Ley Federal del Trabajo tiene 1010 artículos, dividido en derecho del trabajo y derecho procesal del trabajo. Y los 28 artículos transitorios del cual hablaba la doctora, en donde va regularizando la forma y términos en que se vaya aplicando la nueva justicia laboral para las clases productivas de Tabasco. Es una ley que va a dar equidad, va a dar responsabilidad a ambas partes. Seguridad. Seguridad sobre todo para las inversiones. En México y en todas partes necesitamos más y mejores fuentes de trabajo. Los jóvenes, hombres y mujeres, desean un trabajo digno, un trabajo decente, que tenga seguridad social, que tenga un salario remunerador, un salario justo. Ahorita tenemos un salario mínimo de 102 pesos 62 centavos para el estado de Tabasco y para la mayoría de los estados de la República. Estamos a 21 días de que se dé a conocer los nuevos salarios mínimos generales y profesionales para todo el país. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que por cierto por primera vez hay una dama y eficientemente trabajando ahí, Luisa María, alcalde de Luján, que está haciendo un excelente trabajo, una mujer muy joven así como ustedes y haciendo una buena labor. Eso da confianza, da seguridad para que los juicios obreros patronales, hay tres tipos de juicios laborales, individual, colectivo y de naturaleza jurídica económica. En los tres hay que tocar la puerta de la autoridad. No se va a recibir ninguna demanda ante los juzgados laborales si no pasa primero por el centro regional o estatal o federal de conciliación, agotar la etapa conciliadora. El abogado tiene que ser y hacer su labor de conciliar, de pactar, de convenir, de arreglarse. No prolongar un juicio. Si nosotros lo vemos, en los últimos años en Tabasco ha habido diálogo, ha habido concertación, ha habido entendimiento y estamos trabajando todos en eso. Las juntas de conciliación municipal desaparecieron y casi nadie se dio cuenta. El 1 de diciembre del 2012 desaparecieron 14 juntas permanentes de conciliación municipal que había en el estado de Tabasco, ¿sí? Y actualmente están las juntas de conciliación y arbitraje. Hace rato hablábamos que tenemos 3 juntas especiales de conciliación y arbitraje, una junta local de conciliación y arbitraje, una dirección del trabajo y previsión social del gobierno del estado, 3 procuradurías de la defensa del trabajo, burocrática, federal y estatal, el tribunal de conciliación y arbitraje, la delegación federal del trabajo y la junta especial número 36 de la federal de conciliación y arbitraje.
Todas esas autoridades del trabajo están legalmente constituidas y trabajando en el estado de Tabasco. También tenemos que ver la competencia de los juicios laborales. Hay competencia federal y hay competencia estatal. Todo lo que está en el artículo 527, que se refiere a las empresas que trabajan bajo una concesión o permiso federal, esa la va a seguir tratando prácticamente el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales o los jueces laborales, pero de carácter federal, y los demás de carácter local. Aquí va a valer mucho la decisión de las partes para poder conservar el trabajo. Ahí estamos trabajando. Al trabajador, a la trabajadora, hay que impulsarlo a que sea más puntual, más eficiente, más creativo, con mayor imaginación para hacer las cosas a diario, que conserve su trabajo. No hay trabajo en otra parte. El trabajo debe ser el patrimonio del trabajador. Ahí tiene vacaciones, aguinaldo, séptimo día, descanso obligatorio, reparto de utilidades, todas las prestaciones legales y contractuales, y es el sustento prácticamente de la familia. Entonces, yo sí tengo confianza y tengo seguridad en esta nueva reforma laboral. Con este cambio de la reforma laboral también pretenden que los juicios, hablábamos, sean más rápidos, se burocratice quizás menos, ¿no? Sí, la idea es, mire, es ya diversos estudios que un juicio, solo entre la primera y la segunda instancia, en la actualidad, se tarda un poquito más de 3 años. Entonces, la idea es, primero, no judicializar el mismo número que en la actualidad hay en sede laboral ahorita en los que imparten esa actividad de justicia, porque se apuesta precisamente a la conciliación. Esa parte va a despresurizar la carga laboral. Si a todos le apostamos, definitivamente la conciliación llega a Tabasco y no es una institución que pasó, sino que se instauró y se quedó. Ahorita, con nuestros compañeros abogados del foro laboral, ahorita la conciliación se está hablando de manera más seria. En los diversos cursos y todo, yo he tenido la experiencia de estar con algunos compañeros que han sido aquí mis compañeros en las aulas los últimos meses, y es verdaderamente sorprendente cómo cuando inicia el curso y estamos hablando de conciliación, de mediación, en algunos casos hay reticencia. Y ellos dicen, bueno, nosotros lo hemos hecho toda la vida. Y los formadores van como retando al alumnado respecto de qué tan conciliadores son. Y luego decía una maestra que nos dio clases hace poco, decía, los abogados nos jactamos de decir, el abogado que estudia todos los días y cuando no estudiamos somos menos abogados. Sí, así somos. Dice, bueno, ¿y usted cuánto le ha invertido entonces a la mediación, a la negociación, que ya tiene que ver y que está elevado al rango constitucional? No, pues no lo he hecho. Ah, bueno, entonces le está fallando a esos principios que está diciendo. Entonces, realmente se ha ido motivando a los litigantes, tanto a los compañeros que pertenecen al Poder Judicial, a cualquiera que esté interesado precisamente a interesarse, ocuparse y estudiar en medios alternos de solución de controversias. Es que la primera audiencia en cualquier tipo de procedimiento laboral es la conciliación. ¿Es la conciliación? El juicio, ahí el 70% ahí se debe determinar. Ahí deben las partes celebrar un convenio. Es en el derecho del trabajo, todo acuerdo, convenio, tiene que hacerse por escrito para que sea válido. Y la Junta lo eleva a la categoría de laudo y posteriormente a sentencia definitiva, ¿sí? Dando el asunto como concluido prácticamente en la etapa conciliatoria. Ahora, ¿hay el riesgo de que tengan ustedes algún juicio o alguien demande que lo alcance la nueva ley, o por eso hablábamos de la suspensión de recibir las demandas? No, o sea, los procesos que estén iniciados van a continuar en las juntas locales hasta su total terminación. Así es. Sí, no va a haber forma de que traspasen, o al menos no está ahorita dentro de la reforma, al nuevo sistema. Entonces, los juicios que el día de hoy, por ejemplo, se presentaron en la junta local, ahí van a terminar, ahí va a ser todo su procedimiento hasta que lleguen a un laudo condenatorio o absolutorio, y se esperarán hasta que los que se inicien el nuevo proceso en los poderes judiciales, que esperemos que sea entre octubre y diciembre del año que viene, ahí comenzarán nuevos juicios. Los otros tendrán que terminar forzosamente en el antiguo sistema, que es el de las juntas locales. No hay forma que traspasen. O sea que esa transición será mientras metan las denuncias, se van con el antiguo. Así es, va a empezar en una fecha cierta, digamos, ¿qué te gusta? El 10 de octubre, por decir una fecha, que todavía no la tenemos exacta, ¿no? 10 de octubre del 2020. Las demandas
presentadas el 10 de octubre de 2020 serán ante el Poder Judicial y ahí se iniciarán. Las presentadas hasta el día 9 de octubre, es decir, se llevarán en las juntas y la junta tendrá que terminarla. Lo que nosotros prevemos es que muchos abogados, cuando ya tengamos una fecha cierta de inicio, pues van a preferir esperar un mes, 2 meses y juntar las demandas laborales para presentarlas ante un Poder Judicial que debe hacerlas más eficientes, más rápidas, con personal capacitado especialmente en materia laboral. ¿Sí? Lo que dice el doctor está correcto. ¿Por qué el abogado se va a esperar el tiempo si ya sabe, bueno, va a entrar el 10 de octubre? Yo me espero un mes, 2 meses. Porque la prescripción que tiene el trabajador para presentar su demanda, según la Ley Federal de Trabajo, son 2 meses. Entonces, si ya sé que el 10 de octubre va a entrar en vigor el centro de conciliación y los juzgados, 2 meses atrás, a partir del 10-11 de agosto, yo me espero para presentarlo ya en el Poder Judicial. Pero si si es antes, no se puede esperar porque le prescribe la acción al trabajador o al abogado y ya no presenta la demanda, y cuando vayan a contestar en cualquiera de las partes, pues ya hay prescripción ahí y el patrón pues ya va a ganar el derecho del trabajo prescribe. Así es. Eso sí es un despido injustificado, 60 días. La fecha no es una el último fecha. trimestre de Sí, 2020. no se tiene la fecha. No, por eso Es un estamos ejemplo. hablando del 10 de octubre Así es. del Tan 10 de pronto se agosto. salga la noticia de qué fecha va a ser, Ahí, entonces. esperarán solo 2 Exacto. meses. 2 meses. Bueno, Pero imagínense 2 meses de demandas. ¿Cuántas demandas les gusta que sean? ¿Con cuántas para demandas entrar van a empezar? De un solo golpe, así es. A la claro. conciliación. Así es. Bueno, van a entrar. la Y luego idea es que pasarán al Poder empecemos Judicial. con el 40% de esas 100, porque el otro 60 se debe conciliar. Esa es la idea. Y hay que Esa es la forzar idea. más para conciliar. Esa es la Una idea. pausa y enseguida continuamos con más en nuestra mesa de análisis. Los sindicatos podrán elegir mediante voto libre y secreto de los trabajadores a sus dirigentes sindicales. Además, se establece el desarrollo de un padrón completo y actualizado de los integrantes del sindicato con derecho a votar. Qué bueno que continúa con nosotros en nuestra mesa de análisis. Recuerda que estamos hablando acerca de la reforma laboral. Y bueno, tenemos llamadas. Manuel Sánchez pregunta directamente al maestro Azcuaga sobre el caso que tiene en sus manos sobre el pago de los trabajadores de frigorífico. Y José Santos García pregunta, ¿cuánto tiempo dura un laudo? ¿Cuánto tiempo dura un laudo? Los laudos deben ejecutarse a más tardar a los 2 años. Si en 2 años no se ejecuta un laudo, prescribe también, salvo que lo esté promoviendo. Artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto al caso de trabajadores de frigorífico y empacadores de tabaco, les mando un saludo. Hoy estuvimos con ellos. ¿Sí? Hay un convenio colectivo certificado por la Junta de Conciliación y Arbitraje y hay un laudo condenatorio a la empresa. Nada más que la empresa se fue al amparo y eso no se le puede impedir. Estamos en espera que se resuelva para la ejecución de ese laudo. El laudo salió a favor de los trabajadores. Yo tengo esta situación de que a cada trabajador le doy copia del laudo para que ellos lo analicen, lo vean a conciencia prácticamente, como las demandas laborales. Le doy copia de la demanda laboral a cada uno de los trabajadores y copia de las audiencias que se van llevando. Si las acciones no se están activando, también hay caducidad en el derecho del trabajo. Si yo abandono un juicio, lo dejo de promover, de impulsar jurídicamente, el expediente se va al archivo como asunto total y debidamente terminado. Los trabajadores de frigorífico y empacadores de tabaco tienen un laudo favorable a ellos y todos tienen copia. Además, tantito esperar que van a cobrar. Muy bien. Ahora, hablábamos también de esta reforma, abarca también a los sindicatos. Así es. El modo de operar del sindicato, la perpetuidad de los líderes sindicales, todo eso se viene a modificar con esta ley. Reforma laboral. Sí. ¿Cómo podríamos ir ubicando la realidad a quienes hoy pertenecen a un sindicato y dirán, bueno, el año que entra mis derechos se verán afectados o no se verán afectados?
¿Cómo será esta reforma laboral desde el punto de vista hacia el sindicato o Sí. sindicalizado? ¿Qué es un sindicato? Es la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. El sindicato tiene que gozar de personalidad jurídica, tiene que gozar de un registro para que pueda aspirar a la celebración y firma de un contrato colectivo de trabajo. Las directivas tienen sus estatutos previstos. El artículo 371 va previendo qué términos van a estar cada una de las directivas. La diferencia que hay es que la directiva puede ser ratificada, modificada, adicionada, según dependa de los trabajadores. El voto debe ser libre y secreto actualmente para que el sindicato tenga toda esa libertad. Hay sindicatos, hay federaciones, hay confederaciones. 20 o más trabajadores pueden constituir un sindicato en servicio activo. Dos o más sindicatos pueden constituir una federación. Y 2 o más federaciones pueden integrar una confederación para tener vida propia jurídicamente. Los sindicatos también tendrán que informar a la asamblea, como lo hacemos nosotros periódicamente, a los agremiados, la forma y términos en que estamos trabajando. Ahorita, por ejemplo, nuestro trabajo, desde octubre lo comenzamos, y es el aguinaldo, y es el salario que viene, ¿sí? Todavía mucha gente dice, el aguinaldo se va a pagar, sí, pues nuestra gente ya lo está cobrando, y ya lo está disfrutando, y no cae del cielo. Pero hay una fecha establecida, ¿no? Para que puedan ellos, de acuerdo a la ley actual. Sigue siendo la reforma, ya entró en vigor. Lo que falta es instrumentarla como tal. Dentro de las principales efectos de la reforma, y algo que precisamente vino a recoger la reforma, es el cumplimiento de 2 convenios internacionales, el 87 y el 98, que tienen que ver con la democracia sindical, la sindicación que muy bien mencionaba el maestro Azcuaga. Ese es el artículo 358, perdón, doctora. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Exactamente. Cualquier estipulación que establezca lo contrario será nula. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ingresar o no a un gremio, a un sindicato. Antes no, me aplicaban la cláusula de exclusión y eso me sacaba del trabajo. Hoy no. El artículo 358 con la reforma a la ley le da esa libertad a la trabajadora o al trabajador para adherirse a un sindicato o separarse de él. Lo mismo también de cualquier federación o de cualquier confederación. Es una gran ventaja que el trabajador tenga toda esa libertad sindical para decidir, aún en las revisiones salariales y contractuales, ¿sí? Para revisar un contrato colectivo de trabajo ahora, se le va a pedir también la aprobación a los trabajadores. Tiene que tener la aprobación para efectos de lograr esas modificaciones. Y posteriormente entregarle copia a cada uno de los trabajadores también. Del contrato. Y ya no pueden haber esos líderes indefinidos, ¿no? También es parte de la reforma. Lo que viene es precisamente a establecer una democracia sindical. El voto, sí. El voto ya... Que ya mencionaba que sí, es un voto libre y secreto. Ya no es, mírame a los ojos y dime si no vas a votar por mí. No, ya o sea, no. sí puedes volver a votar por el mismo, pero se somete otra vez Tiene que haber una proceso democracia diferente. sindical. La el misma trabajador persona determine puede Hay sindicatos entrar. también patronales. Sí, claro. Nada más que no le gusta que le digan sindicato, porque soy feíto, ¿no? Pero en la Canacintra, en la Canirag, en la Coparmex, en la Canaco, en la CEMIC, son organizaciones patronales, ¿me entiendes? ¿Sí? Y los otros pues son sindicatos, uniones, secciones, delegaciones, federaciones, confederaciones, gremios, asociaciones. Antes se llamaban cooperativas. En Tabasco se llamaron ligas de resistencia, en la época de don Tomás Garrido Carnaval. Sí. Y fueron sindicatos muy fuertes, poderosamente para conseguir logros. Si el sindicato no pelea, no gestiona, no reclama, no hay prestaciones legales y contractuales dentro de los contratos colectivos de trabajo. Sí, Perdón. Ahora, esta reforma a la ley pues también lleva implícito las cuotas patronales, contador. Sí. ¿Esto cómo? Su micrófono. Sí, bueno, las cuotas patronales, el trabajador va a poder decidir, ¿sí? Con un escrito, hasta donde entiendo, que le va a decir al patrón, ¿sabes qué? Yo no quiero que me quites mi dinero o mi cuota para enterarle a este sindicato. Entonces, con esa sencilla razón está orillándose y diciendo, pues no pertenezco ahorita, ¿no? Un tema que sí hay que tener claro es ver precisamente cómo asegurar que no se pueda poner a las personas o a las mismas personas como líderes sindicales. Para que no, lo que antiguamente se conocía como los
charros sindicales, ¿no? Que vayan brincando de uno a otro. Eso puede haber como que una debilidad. Ahí ustedes que son abogados nos podrían decir mejor cómo sortearla, ¿no? Porque sí es uno de los temas que a nivel federal se han venido manejando y está ese riesgo, ¿no? De que se puedan quedar otra vez en perpetuidad los mismos líderes. Con un poco de mayor poder, ¿por qué? Porque van a tener más acceso a recursos porque se los va a permitir ahora la ley. Antes no, antes eran solamente las cuotas. ¿Sí? Realmente, si lo pudiéramos concretar en una frase, la reforma laboral lo que viene es a privilegiar la realidad sobre la forma, porque en la forma, ahora sí que conforme está la Ley Federal del Trabajo, en la actualidad, como muy bien decía el maestro Azcuaga, tenemos la conciliación y en el acta dice que no quisieron conciliar, pero en la realidad no aconteció de ese modo. La parte de la democracia sindical, igual en formato, en papel, están muchas cosas que en la realidad no son. Entonces, la reforma lo que está acogiendo es eso, que se privilegie la realidad sobre la forma. Hace unos minutos comentábamos que la reforma y en sí el derecho laboral descansa en un derecho social y se va diferenciando totalmente del derecho privado, que tiene otros principios, del derecho público, que es donde está el penal, que tiene otros principios. Y cuando nosotros como Poder Judicial estamos trabajando en la implementación, en toda su instrumentación, nosotros lo que tenemos que definir claramente es que los operadores jurídicos se deben basar en principios diferentes. Un ejemplo sería, en materia civil, la voluntad de las partes es precisamente lo que se privilegia. Lo que las partes pactaron en ese documento, eso es lo que va a valer. Pero en materia laboral es cierto, hay diferentes tipos de contratos, de diferentes formas, de diferentes conceptos, pero el juez que está exigiendo la reforma laboral es un juez proactivo, que busque la verdad, no la verdad legal, sino la verdad real, porque en el contrato pueden estar muchas cosas que no acontecen en la realidad. Y la ley, por eso cuando recoge la política que tiene la Organización Internacional del Trabajo, de la dignidad, obliga al operador jurídico que se agarre de esos principios sociales para poder aplicar esa justicia social en materia laboral. Sí, las condiciones de trabajo obligatoriamente tienen que hacerse por escrito. Si el contrato de trabajo no está por escrito, la responsabilidad es del patrón, es de la empresa. Y cuando hay un juicio, lo que hablábamos hace rato, a él le queda la carga de la prueba. El artículo 184 y 804 de la ley dice que la Junta o la autoridad eximirá de la carga de la prueba al trabajador y obligará al patrón, a la empresa o al dueño del establecimiento que exhiba los documentos. El solo hecho de que no los tenga en su poder o no lo exhiba, se presume que lo que dice el trabajador es cierto, es verdad. Solamente lo que comentaba la doctora Norma, en cuanto a las elecciones, ¿qué hacer para que evitar los líderes charros y eso? Pues simplemente permitir que las elecciones sean reales, que sean con unas urnas transparentes, que sean con el personal que pertenece realmente a la empresa, que no haya acarreados, que no haya sustitución de votos. Tenemos un problema con ese audio, ¿verdad? Con ese micrófono. Sí. Vamos mientras a hacer una pausa y enseguida vamos a continuar con más. Recuerde que usted se puede seguir comunicando con nosotros y que puede hacerlo a través también de nuestras redes sociales y puede hacernos llegar a través de mensajes de WhatsApp. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y que también estamos haciendo esta transmisión a través de Radio Tabasco. Así que puede seguirnos por televisión o radio. Una pausa, enseguida volvemos. La reforma establece que el periodo de duración de los líderes sindicales no deberá ser indefinido. Con esta acción, a la Ley Federal de Trabajo se terminan las dirigencias vitalicias que algunos líderes sindicales mantienen y obligan a someterse a la votación democrática.
Gracias por continuar con nosotros en Mesa de Análisis. Y antes de ir a la pausa, nos quedamos hablando con el doctor acerca de, justamente hablábamos de las reformas laborales, pero en torno desde el sindicato hablábamos de por qué la elección de los líderes de manera democrática, transparente. Nos quedamos en ese tema para que nos haga favor de concluirlo. Sí, estábamos comentando que la única forma de que los líderes no se eternicen es haciendo elecciones libres, democráticas, que ese es realmente uno de los puntos principales de la reforma, ¿no? Permitir la elección democrática. ¿De qué forma? Que tenga que ser con unas transparentes, que tenga que cumplir con los mismos lineamientos de una elección normal, ¿sí? Pero dentro del sindicato. Si dentro de estas partes alguno de los líderes intenta pues crear algunas de las situaciones anormales como acarreos, golpeteo, cosas así, urnas rellenadas, o sea, miles de formas que aprendimos en la democracia en México, que se hacían antes de las elecciones después del año 95, ¿sí? Entonces tienen al final de cuentas la elección los mismos agremiados de ir a impugnarla, pues, para que ya sea un tribunal el que al final de cuentas determine si esa elección fue amañada o si cumplió con las determinaciones legales necesarias. Tengan la seguridad de que con las nuevas reformas, los tribunales al final de cuentas van a ir buscando y privilegiando la democracia sindical. ¿Sí? Gracias. Ahora bien, hablábamos un poco también en base a esto que pues, con esta libertad financiera que ellos tendrán, habrá también quien siga peleando y pugnando por pertenecer más como cabeza de los sindicatos. Claro, ahora con los permisos o con las libertades que tienen para empezar a manejar recursos, propiedades y eso, o sea, se pueden hacer de recursos tan importantes, ¿sí? Para tener la mayor operación, ¿no? Comentábamos en el corte lo que pasó con Jimmy Hoffa en Estados Unidos. Manejaba $8,000 millones en su sindicato de transportistas y eso fue un brazo muy importante en los Estados Unidos para poder fundar incluso Las Vegas. Entonces, si aquí no se cuida el charrismo sindical, no va a haber esa democracia sindical, ¿sí? Eso es algo que se tiene que cuidar muy bien. Entonces, el tratamiento fiscal y demás que se puede tener, pues eso se cuida y se crean las estructuras o las sociedades o lo que corresponda, ¿no? Y pagarán su impuesto. Eso no le veo el mayor problema. Yo veo un empoderamiento, nada más que hay que ver que se aplique adecuadamente, ¿sí? Nada más. Yo creo que es muy buena la reforma, pero llevada a los extremos, cualquier cosa nos va a causar un problema, ¿no? Muy bien, tengo llamadas. Ángel Iligonio manda saludos a los estimados académicos. Jorge Alberto dice buenas noches. Un saludo al licenciado Edgar Azcuaga. Carlos Ibarra saluda también al maestro Edgar Azcuaga. El doctor Chico, él hace una serie de preguntas, de hecho las tengo aquí divididas, que si cobran cuotas los sindicatos, que los sindicatos apoyan al trabajador con sus abogados, son preguntas que hace y dice que se iban a que el presidente había dicho que se iban a desintegrar los sindicatos y por otro lado también me pregunta que hace pocos años hubo una recesión de compañías que laboraban con Pemex y esas compañías fueron en bancarrota o cartera vencida. La demanda se le dio muchas largas y no les pagaron hasta por 6 meses. El abogado laboral notificó por parte todo un año y eso invalidaba la demanda y ninguno de los demandantes recibió su salario por ese tiempo. Los trabajos para empresas que trabajan a Pemex, ¿quién los protege? Y los patrones contribuyen a un estado seguro para los desempleados. Es el artículo 12, 13, 14 y 15 de la nueva Ley Federal del Trabajo. Si el patrón o la empresa utiliza un prestador de servicio, antes se llamaban contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio, ahora pues oye más bonito outsourcing, que está muy combatida prácticamente. La outsourcing, sí. Contratan trabajadores o trabajadoras para que le presten servicio a un patrón. Si el patrón beneficiario no garantiza que el intermediario tenga bienes propios, suficientes recursos, en pocas palabras, para pagarle las prestaciones legales y contractuales y las indemnizaciones a los trabajadores, son solidariamente responsables. Así lo marca textualmente la ley. En Tabasco sí hay outsourcing, sí hay prestadores de servicio, pero tienen que tener
suficiente recurso para satisfacer la demanda de un trabajador. En caso contrario, es el patrón beneficiario el que tiene que pagar esa prestación. Es decir, que aunque sean outsourcing, tienen obligaciones Sí, con el sí. empleador. Quien recibe el beneficio del trabajo, él es el responsable de pagar las prestaciones que la empresa outsourcing no absorbe sus pagos. Sus obligaciones El ser, con ese el ser trabajador. beneficiario lo hace solidario. O sea, lo que pasaba anteriormente, tú contratabas a alguien para que anunciara un refresco en un súper, ¿no? Entonces, si esa persona no tenías lo suficiente para poder cobrar, ¿sí?, antes de la reforma se quedaba solamente con la persona que lo había contratado. Ahora, después de la reforma, si no tiene la persona que lo contrató para ya anunciar el refresco, el súper en el cual está trabajando, que es el beneficiario, porque ahí donde está la persona anunciándolo, tiene la obligación solidaria de garantizar el pago. O sea que finalmente el trabajador está protegido. Sí. Está protegido. Y Así ahí, ¿Por qué se hace en eso? esa- Porque en la esa mayoría empresa- de las outsourcing o los contratistas son personas insolventes. no tienen fondo. Y si sale un laudo en contra de ellos y en 2 años no se ejecuta, ese Trabajador. laudo prescribe prácticamente. Ahora, ¿qué va a pasar con los empleados eventuales o empleados de contrato por un periodo muy corto en base a la reforma laboral? ¿Cómo la tiene contemplada? Ok, antes se llamaba derecho escalafonario, ahora con la nueva reforma se llama derecho de preferencia de antigüedad y ascenso. Los trabajadores eventuales, postureros, cubreturnos, chalanes, como se le llame prácticamente, tienen oportunidad de hacerse de planta cuando haya plantas de nueva creación o cuando quede alguna plaza vacante. Esos trabajadores que nunca adquirían una plaza hoy van a ser cuantificados en cuanto a su antigüedad, su categoría y su salario. Capacidad. Antes las plazas se daban por antigüedad, hoy se dan por capacidad. Yo puedo tener mucha antigüedad, pero si no soy una gente capaz para ocupar ese puesto, nunca me lo van a dar. Van a contratar a otra persona. Sí se está cumpliendo donde hay contratos colectivos de trabajo. Nosotros a hombres y a mujeres le damos prácticamente respetando su antigüedad. Ahorita, por ejemplo, en Tabasco se están dando muchos casos de sustitución patronal, donde la empresa de repente cambia de nombre, cambia de razón social. Ahorita, comenzando el año, vamos a tener 2 o 3 casos de empresas grandes que van a sonar en Tabasco, que ya se vendieron. Viene un nuevo patrón. El nuevo patrón tendrá que responder de la antigüedad, la categoría, los salarios y las prestaciones de los todo. trabajadores. El artículo 41 y 402 da esa garantía a los trabajadores como sustitución patronal. Aquí tenemos un caso, se llamaba Fábrica de Francia, ahorita es Liverpool, ya mencionando el comercial, ¿me entiendes? Y hay 20 empresas que de repente ya tienen otro nombre, pero ahí están los trabajadores. Claro. El sindicato tiene que buscar que se le cuide la estabilidad laboral, que no haya despido, que no haya recorte de personal. Ahora, esta reforma laboral, sin lugar a dudas, tiene sus aristas. Tendrá también parte de apuestas, tanto por parte de los trabajadores como por parte de los empleadores. En base a, me voy al año y medio, no pago, mientras más tarde no pago. Esa es parte de una mentalidad y también no podremos dejar de lado nuestra cultura, ¿no? No somos un Estado básicamente empleador ni con industria, sin embargo, pues de alguna manera se genera empleo. Vamos a dejar la pregunta sobre la mesa, hacemos una pausa y enseguida continuamos con nuestra mesa de análisis. Gracias. El artículo 337 establece que es obligación del patrón inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes, además de que se corrige el término trabajadores domésticos por trabajadores del hogar. Bueno, pues continuamos ya en el cierre de nuestra mesa de análisis, donde hemos estado hablando acerca de la reforma laboral, que bien me advirtieron los abogados que esto daba para mucho y que iban a salir muchos
muchos temas de colación aquí en esta mesa, pero bueno, las cuotas patronales y las aportaciones creo que es parte importante que se están manejando dentro de esta ley. Y algo que digamos que es nuevo y que se le hace justicia es a la parte del trabajador doméstico, quienes ya tendrán acceso al seguro social y quienes ya tendrán prestaciones, ya no a lo que le quiera el patrón dar, sino ya regida por una ley. Bueno, específicamente en los trabajadores domésticos se fija como un salario mínimo de 250 pesos. Entonces, sobre esos 250 pesos, lo que tienes que hacer es integrarle algunas prestaciones y lo metes a las diferentes ramas del seguro sobre las cuales tienes que pagar, ¿no? Son 5 ramas del seguro: riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, etcétera. Y tienen diferentes coeficientes o factores. Sobre esos, digamos, para un salario bajo, ¿sí?, el costo del seguro social en promedio estaría sobre un 25%. Si te vas ya a un salario de unos 60,000 pesos, está topado, digamos, el costo del seguro social se queda alrededor del 15%. Entonces, si tú vas viendo esto, lo que se está haciendo también es incrementar otra vez la base contributiva o agarrar a los mismos que estaban cautivos, ¿ves? Entonces, se va haciendo, les vas dando más prestaciones a la gente, igual a los trabajadores del campo. Los trabajadores del campo, así como los que tienen, por ejemplo, alijadores, cargadores, etcétera. Es decir, quienes trabajan en las plantaciones, ya sea de piña, de plátano, de cacao, o sea, ya tendrán ellos un trabajo más formal. Tienen una manera especial de tributación a como está la ley hoy, ¿no? Entonces, en lugar de integrarles, digamos, todo el trabajo, tienen como una cuota fija y sobre esa van pagando. La mayoría casi no lo hacen. En algunas industrias donde el campo sí es desarrollado, sí lo tienen que hacer porque representa una carga bastante significativa para la producción. En el campo hay un trabajador o cierto sistema que se llama jornaleros, o sea, les pagan por el día. Estos también tendrán derecho a través de esta reforma. Claro. Te digo, ya hoy se contemplaba para los jornaleros. Se pagaba una cuota, así como para los que trabajaban, te digo, de alijadores y eso, tienen un régimen específico en donde se pagaba, en lugar de integrar el salario base, decía, bueno, tú me vas a pagar sobre 100 pesos y sobre eso estaban pagando, ¿no? Antes de ir a la pausa hablábamos acerca de la cultura también que tenemos aquí en Tabasco de emplear, del trabajar inclusive. Ahora, decía que ya hay muchos que lo contemplaban, sin embargo, podríamos decir que muchos patrones no cumplían con esta ley. ¿Qué va a pasar ahora a partir de que entre en vigor esta reforma? Mira, hemos estado viendo en cuanto a la capacitación, ¿no? No hemos solamente dedicado a la capacitación en el plan del conocimiento de la materia del trabajo. Hemos buscado también la capacitación en la forma de sensibilizar a las personas, de buscarle regresar a la antigua ética, a los formalismos, a medios alternos de soluciones de conflictos, evitar que los abogados hagan las antiguas mañas o costumbres que tenían en juntas, de decir, no había trabajador que no trabajara 20 horas diarias, 350 días del año, ¿no? ¿Qué queremos en los poderes judiciales a través de...? Sí, que el trabajador solicite realmente las prestaciones que debe, ¿no? Tener las situaciones de que los juicios que lleguen sean exactamente, ¿no? Es cierto, el patrón tiene la obligación de la carga de la prueba, pero al final de cuentas tendrán que irse sobre lo que realmente se está demandando. De esta forma, es fácil conciliar a una persona que viene y te pide lo que tiene derecho. Si esa persona trabajó contigo 20 días y tú lo corriste o él se fue, es más fácil a que le pagues realmente a sus 20 días o las prestaciones de vengadas por esos 20 días. O sea, es más fácil conciliar cuando es una historia real. Cuando es real. Así es, tú le pagas, si alguien trabajó contigo 3 meses, le pagas. Porque dijiste, bueno, si trabajó conmigo, le doy su parte del aguinaldo, le doy lo que le corresponda, ¿sí? Pero si ese mismo trabajador que estuvo contigo 3 meses viene y te demanda y dice, yo estuve con él 5 años y trabajé 20 horas diarias, muy difícil se pueda conciliar sobre una base falsa. Tenemos una llamada que nos hicieron desde Tenosique y tocando eso, me gustaría mencionarla. Dice que ella trabajó con una oficina durante más de 26 años. Muere su patrón, su hija hereda este despacho y que pues no los liquidan y que no los liquidan, los corren y no les liquidan. ¿Qué procede? ¿Qué es lo que debe de hacer? Ellos tienen que presentar su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de los 2 meses, agotar las audiencias correspondientes. Que se dio el despido. Audiencia correspondiente. Si tienes antigüedad,
ya tiene derecho a Pero los 12. si ya pasaron más de los 2 años, ya prescribió el delito. No, pero si ya presentó la demanda, ya presentó la demanda. Si no Sí. la ha presentado, sí. Ahorita hay para ese tipo de trabajadores o trabajadoras, hay una prestación que se llama prima de antigüedad. Es el importe de 12 días de salario por cada año de servicio prestado, independientemente de la justificación o injustificación del despido, prima de antigüedad. Y hay 1 año para reclamarla. Quiero hacer una aclaración, con todo respeto. Lo que explicaba muy bien el maestro es para las cotizaciones del Seguro Social. No tenemos un salario mínimo general para las compañeras domésticas, que son un ángel que trabajan en la casa, ¿me entiende? Y son una bendición de Dios por el trabajo que desempeñan, pero eficientemente. Claro. No hay un salario mínimo general, se aplica el que hay de 102.62. De ahí hacia arriba. Sí, porque si no ahorita va a haber una manifestación. Exactamente. Sí, realmente no hay estamos aplicando el 250 pesos. Es para la cotización del IMSS. Sí, él mencionaba que era para la Para la cotización. No cotización quiere decir que del sea IMSS, efectivamente. Pero esperemos que ahora que se van a dar a conocer las nuevas categorías de mínimos generales y profesionales, son 59 categorías que hay de salario mínimo profesional para todo el país. Tengo esta llamada que también ahorita que están hablando de esto. Dice, tengo una trabajadora doméstica, pero ella es pensionada por viudez del Seguro Social. ¿Tengo también que darla de alta? No, si le da de alta en el Seguro Social le van a suspender la pensión. Esa ya tiene servicio médico, medicina, hospitalización, intervención quirúrgica, todo lo que da el Seguro Social. Entonces, ¿qué beneficios gozaría ella como trabajadora doméstica? Su salario, la alimentación. Ella sigue teniendo los beneficios, nada más que en este caso ya tiene Un servicio ya tiene un servicio. Digamos ya que tiene. sería duplicar, entonces como no puede duplicar le van a cancelar uno. Sí. Y si ella todavía está trabajando le quitan el de la viudez. Va a perder el de la Mejor, pensión. entonces, que siga ese Mejor que que viudez siga como y que está. siga Que sea cobrando. permanente. Y Y el de todas patrón la maneras puede tiene seguro. ayudar con despensa, con ayuda de transporte, con ropa, con calzado, con lo Con que otros pueda tipos de auxiliar. El compensación. seguro social es una diaria. prestación que no se tenía y la obligación ahora de los trabajadores, las de los patrones, de inscribirla. Entonces es para las personas que no tienen realmente un sistema de salud. Si tú ya tienes un sistema de salud, digamos, por otra empresa, por otro lado, entonces no necesitas realmente necesitas inscribirte volver. al seguro, ¿no? Y No hay vale que la ver, porque duplicación a lo del mejor puede sistema. ser que sea asimilado a salarios porque es esporádico el servicio 3 veces, no sé, ¿no? Entonces habría que analizarlo en su caso. Sí, cada Opera- asunto en y particular opera para es trabajadora Así o es, trabajadores eso sí es. domésticos. Sí, Y hay claro. trabajadores domésticos en algunas Chofer. casas. Sí, claro, el chofer, Pero el si que es te violencia, estamos limpia, hablando el que ya es que... permanente. O es un varón que hace la Sí, labor pero me de la- refiero a que de la labor del hogar. cuando vuelva a También trabajar en hay lugar de que esté varones. trabajando Aunque toda sea la horario. semana, Sí. Licenciado, aunque llegue por un una día, hora, 2 una días vez a la al mes. Definitivamente, todos Es los trabajo. asuntos son 83 lo pagan dependientes. por horas efectivas de trabajo. Se paga exactamente, es decir, quiero que me haga la limpieza 3 veces a la semana. Yo te pago 3 meses y te inscribo al Seguro Social y pago la cuota de los 3 De días. los 3 días que vas a la semana. O sea, cada asunto es totalmente independiente a otro, pues Sí, ese es el totalmente. bonito del derecho, que no hay un asunto que se duplique. Así Muy Ya bien, por pues eso ha es llegado que el momento hay que de analizarlo. llegar a la parte final. Rapidísimo cerramos. ¿Algo que quieran concluir? Bueno, Lene, date las gracias por la invitación, es un gusto estar con el maestro Escuaga, con el director de la academia, con mi amiga y la consejera Norma y el señor del Instituto Mexicano de los Contadores. Darle las gracias y pues no es más que desearle buenas noches a todo el público de tu auditorio. Muy bien. Doctora. Yo quisiera pues cerrar mi intervención. Primero, que sepan ustedes, que sepa el auditorio, que con esta instrumentación de la reforma laboral, nosotros como Consejo de la Judicatura y por su parte los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tenemos una instrucción precisa por parte del magistrado presidente, el licenciado Enrique Priego Oropesa, y él está muy interesado en que los trabajos se concreten, se hagan de manera eficiente y que de manera coordinada el Poder Judicial siga trabajando en esa sinergia bonita que se ha venido dando con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Hemos tenido reuniones específicas con la Secretaría de Gobierno, con los subsecretarios que amablemente nos atienden y escuchan también nuestras propuestas, nuestras peticiones, y también con
son las áreas del legislativo que participan en esto. Entonces, que sepa el Estado que en esta instrumentación vamos de la mano los tres poderes y el Poder Judicial tiene verdaderamente un interés en que esta reforma se concrete de manera eficiente. Muchas gracias y buenas noches a todos. Pues cerramos, les agradecemos infinitamente su atención de estar con nosotros en esta mesa de análisis. ¿Algo que quieran ustedes? Muchas gracias. agregar? Yo sí quiero agradecer prácticamente al gobierno federal, al gobierno estatal, porque hay disponibilidad, hay disposiciones, hay acuerdos para que la reforma laboral sea una realidad en el estado de Tabasco. Efectivamente, los cursos, los programas de capacitación y de adiestramiento al nuevo personal ya serán los jueces laborales, ya no serán integrantes de la Junta, ya no serán laudos, serán sentencias prácticamente, apegado a la realidad de la que vive el estado de Tabasco y de la que vive un trabajador y un patrón. Hoy sindicato y empresa estamos dialogando y conviniendo para sacar adelante todos los compromisos que tenemos y conservando la plantilla de trabajadores. Licenciado. Pues, licenciado, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos a las órdenes para seguir platicando sobre la reforma, porque como dijo usted hace rato, quedó en la mesa, no es de una, no es de una sola asistencia, sino podemos hacer programas y estamos a las órdenes. La Delegación de Abogados Laboralistas de Tabasco, que dependemos de la Academia Mexicana de Derecho de Trabajo, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en Mesa de Análisis. Muchas gracias al maestro Edgar Azcuaga por el obsequio de esta ley del trabajo. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido a través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Buenas noches. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó